todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 70-85 frente a Hereda San Pablo Burgos en un encuentro que hemos dominado del minuto 0 al minuto 40. Totalmente superioridad manifiesta del Real Madrid en este partido, donde me han gustado bastantes cosas, bastantes buenos detalles que ha dejado en el día de hoy el Real Madrid de Pablo Laso frente a un buen equipo, el San Pablo Burgos. Y vamos a ir empezando analizando el partido en un aspecto que me parece clave a la hora de dominar los partidos y que nos parece a todos, que tiene que ver con el tema del rebote. Dominio rebotador clarísimo, 42 rebotes frente a 33, en este caso de San Pablo Burgos. Hemos estado muy intensos en el rebote. En el juego defensivo el equipo ha tenido grandes momentos, hemos podido incluso hasta correr. En ataque me ha gustado mucho la movilidad con balón, la administración del extra pass y luego las ventajas obtenidas por dentro, tanto por Poirier, por momentos Tavares, pero sobre todo con un Gavi Deck que ha administrado mucho juego. De hecho, no ha terminado como MVP, que finalmente ha sido Gerson Yabusel, que es que ha anotado 20 puntazos, el bueno de Yabusel, pero quiero subrayar el partido de Deck, que ha sido muy importante para hacer jugar fluido al Real Madrid. Ha terminado con 7 puntos, un total de 7 rebotes y 6 asistencias. Puede llamar la atención esas 6 asistencias, pero hoy ha oficiado desde el puesto de 3 de alero, ha oficiado como base, distribuyendo y estructurando el juego para el resto de compañeros. Pero bueno, en las buenas notas individuales, que son varias y destacadas, toca hablar de que hemos tenido 5 jugadores con 10 o más puntos, lo cual se subraya, ¿no?, lo que ha sido el reparto de responsabilidades dentro de la fase ofensiva. Con 10 puntos, Anthony Randolph ha terminado. Es verdad que no ha tenido grandes porcentajes, pero ha jugado bastantes minutos. Estaba siendo un jugador prácticamente sin aportación en la rotación, prácticamente ni aparecía. 10 puntitos en 20 minutos, 10 puntos de Abalde y Hanga aportando los dos en el puesto de alero. Es verdad que Hanga ha tenido problemas en los triples, pero Alberto, por ejemplo, ha estado acertado y ha estado agresivo a la hora de penetrar. 12 puntos de Vincent Poirier, que hoy ha tenido que jugar bastantes minutos, 25 minutos para Vince. Le ha dado bastante relevo a Tavares, que no ha pasado Edi Tavares de los 14 minutos, no ha pasado de los 15, mejor dicho. Y el MVP, pues, ha sido Gerson Yabusel junto a Poirier, que ha terminado con esos 20 puntos y bueno, realmente muy atinado desde el 6.75. Los dos jugadores claves, para mí, Yabusel y Poirier en lo estadístico. El MVP para Vince, pero en cuanto al acierto desde fuera, Yabusel ha sido elemental. Y luego, pues, Gavi Deck, que creo que es una gran noticia. 2 grandes partidos consecutivos a este nivel denotan que está ya a ritmo alto. Y además ves cómo se mueve con la confianza que ha jugado, al igual que el resto del equipo, que ha jugado con mucha confianza. Y la verdad es que muy poquitas notas malas se pueden poner cuando ganas con esta holgura. La más negativa, mi reseña más negativa, tiene que ver con Juan Núñez, y no por el propio Juan, sino porque me alegré de que apostara Pablo Laso por él en el quinteto titular. Ha jugado 5 minutos 21 segundos y luego ha desaparecido. Ha dejado 2 asistencias, 2 tiros fallados, un rebote. No lo había hecho extraordinariamente bien, pero tampoco lo había hecho súper errático y súper mal. Creo que perfectamente en este perfil de partido podía haber tenido minutos con un Nigel Williams-Goss, que hoy no ha estado en el equipo, que hoy no ha participado en el partido, no ha podido jugar, perdón. Creo que, vaya, era un buen día para que el canterano madridista pudiera disponer, yo que sé, de unos 15 minutitos, aunque fuera, para poder dar resuello a Tomás Heurtel, Sergio Llull y compañía. Y precisamente hablando de Sergio Llull, es el que ha cogido la batuta en la segunda unidad, en lugar de Juan Núñez. Y bueno, ha dejado buenos detalles. Hoy nos ha jugado tiros random, alguno en particular, pero bueno, creo que Llull ha hecho un partido bastante decente. Tomás Heurtel alguna pérdida más en la dirección, no ha hecho precisamente su mejor partido, pero el Real Madrid la verdad es que no ha necesitado una gran versión de Tomás Heurtel. Así que grandes noticias del Real Madrid. Necesitábamos un partido cómodo, donde no hubiera un gran desgaste físico, con la agenda que tenemos siempre, y donde ciertos jugadores confirmaran de alguna manera las sensaciones de mejora, ¿no? Y eso, al margen de Deck, lo hemos visto con Yabusel, con Poirier, jugadores que tienen que volver a esa primera línea de batalla y ser jugadores top e importantes dentro del Real Madrid. Hemos terminado con un 41% en tiros de 3, porque la mayoría de tiros han sido buenos. Ya os digo, creo que la distribución en ataque y el jugar los triángulos ofensivos de manera adecuada con Deck, Poirier, Yabusel, Edi Tavares también cuando ha estado, también, lo dicho, Alberto Abalde, que ha generado muy buenos
muy buenos puntos, muy buenas situaciones para el equipo. En fin, son buenas cosas, muy buenas notas. Y la próxima parada va a ser frente a Svalbard el próximo jueves ya en Euroliga, pero con ya días para poder trabajar y con la percepción de que el equipo pues tiene las piezas que tiene, bajas de Fabián Coser y Taylor, que ayudan en la línea exterior para tener más recursos, más batería. Hoy Rudy no ha jugado por los problemas en la muñeca, pero con lo que hoy hemos competido, la verdad es que mis sensaciones han sido muy buenas y eso es lo que quiero ver del Real Madrid. En ACB por lo menos un equipo dominador, que es verdad que hay partidos que se te van a atragantar, pero el equipo tiene que seguir cogiendo sensaciones, sintomatología positiva de cara a lo que queda. Así que lo dicho, próxima parada frente a Svalbard y os lo contaremos aquí en Madridismo al Día. Chao, chao.